La idea de la palabra de Dios es que el ser humano la escuche siendo un vivo espiritual, no un muerto espiritual. ¿Por qué? Porque dice que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, es decir, con el espíritu vivo, el espíritu dentro de la persona vivo. Por tanto, nos damos cuenta por todas partes como muertos espirituales, como muertos espirituales, los cuales no tienen el medio de comunicación con Dios, hablan de la palabra de Dios sin entenderla, sin discernir en las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto es un grave atentado para la humanidad. Le podemos decir que sería casi como un genocidio, donde las almas son engañadas y se van al infierno, producto de que salen por el mundo muchos engañadores, hablando la palabra de Dios, pero dándole un significado el cual no es el correcto, el cual no es el significado que Dios quiso que entendiésemos. Entonces, ¿cómo debe ser? ¿Cómo puede el espíritu dentro de un ser humano nacer de nuevo para que el ser humano establezca o restablezca la comunicación que perdió producto de haber pecado una sola vez? Para restablecer esa comunicación, el ser humano debe cumplir las dos demandas de Jesucristo que nos dejó en Marcos 1:15, que dicen, cuando Él dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, primera demanda, y creed en el Evangelio, segunda demanda. Ahora, esto suena simple y las personas religiosas pueden decir: ah, qué fácil, entonces yo creo y listo. ¿Y qué pasa con todo lo demás? Bueno, realmente no es tan fácil. Si fuese tan fácil entenderlo, si fuese tan fácil el nuevo nacimiento espiritual, habrían muchas personas salvas, muchísimas por todas partes, y no existiría el pasaje cuando el Señor nos dijo que ancho es el camino que conduce a la destrucción y angosto el camino que conduce a la vida. No sería así, pero lo es. Entonces debemos, a pesar de que el ser humano siga siendo un muerto espiritual, intentar poner cuidado a las palabras, no oír pesadamente con los oídos, sino oír cada una de las palabras que Dios quiere, no solo la parte que yo quiero, como una manera egoísta de tomar la palabra de Dios, sino tomar cada una de las palabras, porque dice: la suma de tu palabra es la verdad, no solo una parte. Yo no puedo llegar y decir solamente Dios es amor y ignorar que Dios también es ira, porque dice en los Salmos: Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, tensado tiene ya su arco y lo ha preparado para la guerra contra todos los impíos del mundo, porque viene la ira de Dios también hacia el mundo. No solo el infierno cuando un alma muere sin Cristo, sino también la ira de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La gente anda muerta espiritual por el mundo
en un cuerpo vivo, un cuerpo que juega fútbol, en un cuerpo que va de compras, un cuerpo que va a trabajar, un cuerpo que ríe, que llora, que tiene familia, que también siente enojo, felicidad, tantas cosas. El ser humano anda en ese cuerpo vivo, que se mueve, que respira, pero dentro de sí, dentro de ese cuerpo, hay un espíritu que murió. Y entonces la persona anda por el mundo sin comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Si el ser humano sigue así, con el espíritu muerto, y muere, y le acontece que muere también su cuerpo, ese ser humano se va al infierno, su alma. Entonces, ¿cómo es el orden de esto? Después de haber muerto el espíritu dentro de la persona, debería la persona, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, como dice Efesios 1:3, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, mejor dicho, para la redención de la posesión adquirida. Entonces, oyendo la palabra de verdad, el evangelio que está escrito en 1 Corintios 15:3, o mejor dicho, desde el 1 al 4, para que ustedes vean y lean con sus propios ojos que ahí dice que ese es el evangelio. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que prediqué os, el cual también recibisteis, mediante el cual estáis en pie, mediante el cual también sois salvos a la palabra que os prediqué, si os asís, a no ser que en vano creísteis, porque transmitíos entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Ese evangelio, creyéndolo, mezclando el oír con la fe, porque la fe es base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se pueden ver, sin ver, creyendo en este evangelio que es 100% real, sin ninguna duda, así se hace efectiva la salvación. Y así es como la persona puede nacer de nuevo espiritualmente de lo alto, porque al Dios desde el cielo detectar que la persona realmente se arrepintió y creyó en el evangelio, Dios cumple su promesa, que dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano, a las ovejas que oyen la voz del Señor. El Señor ha dicho: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos, también refiriéndose a las ovejas que oyen la voz de Él. Entonces, entrando por la puerta es Cristo, así la persona queda salva para siempre y va al cielo. Si se muere, si le acontece la muerte física, se va al cielo la persona, el alma de la persona, porque fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y Dios cumple la promesa. Entonces, ¿qué pasa? Que usted en este momento tiene que dejar de ser un muerto espiritual y ser un vivo espiritual, y entender las cosas que son del Espíritu de Dios, el lenguaje de Dios. Si usted no las entiende, es porque es un muerto espiritual. Si usted nunca ha entrado por la puerta, significa que sigue por el camino ancho que conduce a la destrucción. Dice Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que están entrando a través de esa puerta terrible y horrorosa hacia el infierno. Pues angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva o que conduce a la vida, y pocos son los que están encontrándolo, el camino correcto, el camino real. Muy pocos lo están encontrando y menos entran.
¿Por qué? Porque como les decía, no es tan fácil. Si fuera fácil, no habría tanta contradicción entre una religión y otra. Y todos hablarían en el mismo sentir, en el mismo espíritu, en el mismo sentido, en el mismo significado. Pero no es así, ¿verdad? Y lo es porque son muertos espirituales. Si todos estuvieran hablando el lenguaje de Dios y Dios es uno, entonces hablarían todo lo mismo. Pero vemos que hay religiones que incluso dicen que Dios no es trino, que Jesucristo no es Dios, o bueno, por dar un ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que una religión dice y otra no. Después los católicos van a decir que sí es trino, o sea, hay cosas que sí coinciden con la doctrina real de la Biblia y otras que no. Pero si fuesen salvos, coincidiría al 100% la doctrina que ellos creen con la doctrina tal y como un vivo espiritualmente la entiende. Entonces, esas son las dos demandas: arrepentidos, creer en el Evangelio para que sean salvos sus almas dentro de ustedes de toda condena debido a un pecado, a uno, sin hablar del resto de miles de pecados que un alma humana puede cometer, porque del alma, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las blasfemias, los adulterios, salen del corazón humano. No vienen porque sí, sino porque así lo elegimos y lo deseamos. Esos pecados que se condenan con la muerte, que es el desamparo eterno de un alma en el lago de fuego, esos pecados se pagan así, con el lago de fuego eterno sin marcha atrás. Por lo tanto, el tiempo para salvación es ahora, no después. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Ahora, no cuando ya estés enfermo en cama, en una condición mental grave, o cuando ya te sorprenda la muerte por un accidente momentáneamente y ya no puedas hacer nada. Ahora es el tiempo. Dios no demanda ningún cambio de estilo de vida, que hagas o dejes de hacer nada. Dice Tito 3:5 que nos salvó Dios, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia de Dios, que no nos va a dar lo que merecemos, la muerte eterna. Entonces no es por obras, sino es por fe. Gálatas 3:24, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres en el cual es menester que seamos salvos, solamente Cristo. Este es el mensaje de hoy y me despido. Muchas gracias.